Saludos a todo el país, a Venezuela, nuestra gran nación que hoy lucha y pelea por su libertad, por su democracia, por su respeto, tanto interno como externo. Eh, Quiero compartir con ustedes un reportaje de EBTV, un portal respetable, una de las noticias que está en muchas redes sociales, no es secreto para nadie. Y la noticia es la siguiente, quiero compartirla con ustedes. Dice, 5 militares de la Fuerza Armada Nacional fueron detenidos este lunes en el estado Bolívar por abusar de una oficial perteneciente a esa instalación castrense durante una sesión de espiritismo. Ojo escucha lo que estamos hablando. Los detenidos quedaron identificados como los capitanes, ojo, capitanes, un grado alto en los oficiales. Johnny Barreto, comandante de la 5101 Compañía de Comando, y Luis Velázquez, comandante de la 5107 Compañía de Ingenieros. El primer teniente Carlos Sánchez, oficial ejecutivo de este comando, la sargento mayor de tercera Marta Espinosa y el sargento primero Cristian Omar pertenecían a la 51 Brigada de Infantería de Selva al sur de la región. El delito se habría perpetrado durante los días 7 y 14 de noviembre del año 2020. Fíjense bien, una sesión de espiritismo dentro de una institución castrense, dentro de un cuartel. ¿Quiénes son los responsables de estas acciones religiosas? Porque es una religión, pero no es una religión que promueve la moral, las buenas costumbres. Y yo le voy a explicar por qué. Ahora, ¿quiénes permiten esto en las instituciones? ¿Quiénes permiten esto en las Fuerzas Armadas? Hay militares de alto rango que están apoyando el espiritismo en las Fuerzas Armadas. Hay políticos en la asamblea fraudulenta y hay políticos en la oposición también que se prestan para colaborar con el espiritismo. Lo ven como un poder espiritual para protección, para imponerse, para que no los ataque la envidia, para consultar a las imágenes, a los que ellos llaman santos. En fin, cualquier cantidad de cuestiones que se nos venga, que representa el espiritismo, la hechicería o la brujería en Venezuela. Lamentablemente nuestro país necesita tener respeto por la moral y por las buenas costumbres. Esta gente, me imagino que entró en una especie de trance espiritual y procedieron a violar a esa profesional militar. Sabrá qué pasó allí, sabrá Dios qué se les vino a la mente, qué decidieron hacer, por qué lo hicieron, si les es permitido esto dentro de la brujería, que tengan contacto sexual, que en sus sesiones pasen estas cosas, que entren en trance. En una institución tan respetable como las Fuerzas Armadas, esto no puede seguir pasando, ni seguir ocurriendo. Necesitamos devolverle a la institución castrense el respeto a Dios y a la Constitución. Pero esto solamente se logra construyendo las bases morales de nuevo de nuestras Fuerzas Armadas. El único centro de las Fuerzas Armadas es Dios. Sin Dios no somos nada. Por encima de Dios, nadie. Y yo le voy a explicar lo que dice la Constitución. Artículo 59 de la Constitución de la República de Venezuela dice lo siguiente: el Estado garantizará
la libertad de religión y de culto. Eso está bien. El Estado debe velar que eso pase, que eso ocurra. Toda persona tiene derecho a profesar su fe religiosa y cultos y a manifestar sus creencias en privado o en público, mediante la enseñanza u otras prácticas. Siempre que no se oponga a la moral, a las buenas costumbres y al orden público. Si usted es espiritista, si usted es brujo, eso se le respeta y eso es su problema. Pero esto va dirigido a mi país y a la institución castrense como tal. Eso no se puede permitir en las Fuerzas Armadas. Una fe o una práctica religiosa que vaya en contra de la moral, de las buenas costumbres y el orden. No se puede permitir pulseritas, collares dentro del uniforme, alterando el uniforme, prácticas espiritistas en las habitaciones, en los pasillos, quizás en los comandos, en las oficinas principales de los cuarteles. ¿Con qué fin? ¿Con el fin de intimidar a los subalternos? ¿Con el fin de qué? Igual esto está pasando en las fuerzas policiales. Nuestro país se ha minado de manera exagerada de la práctica de la brujería. Pero todo esto ha venido de un país llamado Cuba. Respeto a los cubanos, pero hay prácticas en Cuba que se han venido hacia mi país. Se ha incrementado más la brujería. No estoy diciendo que no se practicara la brujería anteriormente o en la Cuarta República. En Venezuela, claro que sí. Y muchos políticos son culpables de que estas prácticas se hayan insertado tanto en los cuerpos de las policías o de la institución policial como en las Fuerzas Armadas. Y esto es muy delicado para el país, para la nación, porque sí existe Dios y Dios se respeta y Venezuela merece tener, como siempre, como tiene que ser un gobierno que respete a Dios y a la Constitución. No obstante, quiero leer lo que dice también Dios, porque es importante. Dice la Escritura en Deuteronomio capítulo 18, verso 10, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Dios. Necesitamos respetar a Dios. Necesitamos volver a la senda antigua. Necesitamos que los militares volvamos a Carabobo. Los oficiales son la imagen de respeto. Debemos infundir en las tropas el respeto a Dios, el respeto a la Constitución, el respeto a las leyes militares, el respeto al uniforme, el respeto a la dignidad militar. Pero para esto se necesita que todos seamos parte del cambio, que todos seamos parte de un mejor país, que todos le devolvamos a las instituciones su valor, su respeto, que volvamos a ser personas dignas de ese uniforme que le dio a Venezuela una gran imagen en toda América Latina. Si tú crees que realmente es necesario hacerlo, comparte este mensaje. Comparte el pensamiento que no está fuera de orden, está dentro del orden, tanto constitucional como bíblico. Y esperemos que estos militares reciban todo el peso de la ley, porque no se puede permitir eso. No se puede permitir de ninguna forma tales hechos aberrantes.
ni ninguna práctica espiritista, ni sesiones, ni logias. Bolívar estuvo en contra de las logias siempre y de las reuniones secretas y de todo aquello que fuera en contra de la ley. Estamos a tiempo. Yo sé que vienen nuevos tiempos para el país. Sé que vienen nuevas brisas de victoria para Venezuela. Sé que va a nacer una gran nación que será ejemplo para el mundo. Y vamos a recordar este mal momento. Y vamos a recordar los venezolanos cómo surgió nuevamente el país, cómo nacieron nuevamente las instituciones del Estado y cómo nació nuevamente la Fuerza Armada. Dios los bendiga a todos.